Alguien te provoca, te insulta, te ignora, te traiciona y tú reaccionas. Ahí, en ese momento exacto, perdiste. No porque te hayas equivocado en lo que sientes, sino porque le entregaste a otro ser humano el control completo de tus acciones. Le diste el mando de tu mente sin que te lo pidiera. Yo, Maquiavelo, observé durante toda mi vida una sola constante entre los hombres poderosos y los que nunca llegaron a serlo. Los que reaccionan, obedecen. Los que controlan su reacción, gobiernan. Esto no es filosofía de salón, esto es mecánica de poder real, y lo más perturbador es que nadie te enseñó esto, porque a alguien le convenía que tú siguieras reaccionando. Escribe desde dónde estás viendo esto, si alguna vez perdiste algo importante por no haber sabido callar a tiempo. Existe un instante específico, un instante que casi nadie detecta porque ocurre demasiado rápido. Alguien dice algo, hace algo, o simplemente te mira de cierta manera, y antes de que tu mente procese qué está pasando, ya respondiste, ya actuaste, ya te expusiste. Ese instante se llama el detonador, y quien lo controla, te controla a ti. Hay personas que pasan años aprendiendo exactamente cuál es tu detonador, no porque sean monstruos, sino porque eso es lo que hace cualquier ser humano que quiere poder sobre otro. Te observa, te prueba, empuja aquí, empuja allá, hasta encontrar el botón exacto que te hace perder el equilibrio. Y cuando lo encuentran, lo guardan, lo atesoran, lo usan en el momento que más les conviene. Piensa en alguien que conoces, alguien cercano, alguien que sabe exactamente qué decirte para sacarte de tus casillas, que sabe qué tema tocar para que te pongas a la defensiva, que conoce qué silencio tuyo llena con ansiedad y qué palabras tuyas puede usar después en tu contra. ¿Ya tienes el rostro en mente? Bien, porque ese alguien no llegó a ese conocimiento por accidente. Lo que parece intimidad muchas veces es cartografía. Están mapeando tu interior. Cada reacción tuya es información. Cada explosión emocional es un dato que registran. Cada vez que te dejaste llevar, les enseñaste exactamente cómo manejarte. Y el peor error no fue reaccionar una vez. El peor error fue reaccionar siempre de la misma manera, porque la previsibilidad es la forma más elegante de esclavitud. Cuando alguien puede predecir exactamente cómo vas a responder, ya no necesita persuadirte, solo necesita activarte, como un interruptor. Y tú creías que estabas siendo auténtico, que estabas siendo honesto con lo que sientes, que mostrar tu reacción era mostrar quién eres. Pero en el tablero de poder, autenticidad sin control es vulnerabilidad sin disculpa. El hombre que grita cuando lo provocan le dice al mundo exactamente dónde golpearle. El hombre que llora cuando lo presionan le dice al mundo cuánta presión necesita. El hombre que se justifica cuando lo acusan le dice al mundo que aún necesita la aprobación de sus enemigos. Cada reacción es una confesión, y los que saben escuchar confesiones acumulan poder silencioso sobre ti sin que jamás notes cuándo empezó. Imagina a dos hombres en una reunión. Uno habla mucho, gesticula, explica, defiende su posición con calor visible. El otro escucha, apenas habla. Cuando lo hace, es breve. Su cara no revela nada. Al salir de esa reunión, la mayoría diría que el primero es el más apasionado, el más comprometido, pero el segundo se fue con toda la información. El poder real no parece poderoso, no grita, no impone, no necesita demostrar. El poder real observa mientras los demás se exponen. Hay una razón por la que los hombres más peligrosos de la historia no eran los más ruidosos, eran los más quietos. Los que entraban a una sala y dejaban que los demás hablaran primero, los que hacían preguntas en vez de declaraciones, los que sabían que quien controla la información controla el resultado, y eso incomoda.
porque vivimos en una cultura que premia la reacción visible, que celebra al que explota, al que confronta, al que dice lo que piensa sin filtros. Pero lo que esa cultura no te dice es que cada explosión pública es una deuda de poder que pagas después. El hombre que insultó a su jefe frente a todos puede haberse sentido libre por un momento, pero el jefe guardó ese momento, lo archivó. Y cuando llegó la oportunidad de no renovar un contrato, de no dar una recomendación, de no incluir un nombre en una lista importante, lo usó, sin ruido, sin confrontación, sin que nadie viera la conexión. Así funciona el poder cuando es real. No se ejerce en el momento de la provocación, se ejerce semanas, meses, años después, en silencio, con calma, con precisión quirúrgica. Y mientras el reactivo sigue pensando que ganó aquella discusión, el estratégico ya terminó de mover las piezas en su contra. Esto va a incomodarte. No fue accidente, no fue descuido, fue diseño. Desde pequeño te enseñaron a responder, a defenderte cuando te atacan, a aclarar cuando te malinterpretan, a justificarte cuando te cuestionan, a demostrar cuando te dudan. Todo eso suena razonable, suena saludable, suena como autorrespeto, pero hay algo debajo de esa enseñanza que nadie señaló. Un ser humano que siempre reacciona, siempre puede ser controlado. Las instituciones, los sistemas sociales, incluso las relaciones personales de poder se sostienen sobre personas predecibles, personas que responden según lo esperado, que siguen el protocolo emocional que les instalaron desde la infancia. Te enojas cuando te atacan, reacción esperada, usada para justificar represalias. Te defendes cuando te acusan, reacción esperada, usada para extraer más información. Te angustias cuando te ignoran, reacción esperada, usada para crear dependencia. Cada patrón de reacción tuyo es una palanca que alguien más puede jalar, y el sistema que te educó no tenía interés en enseñarte a no jalar. Porque un ciudadano, un empleado, un subordinado sin reacciones predecibles es difícil de administrar, difícil de controlar, difícil de usar. Lo que te llaman inteligencia emocional en los libros de autoayuda a veces apenas raspa la superficie de lo que realmente implica controlar tus reacciones. Porque no es solo sobre sentirte mejor, es sobre quién tiene poder sobre tu siguiente movimiento. Cuando dominas tu reacción, te vuelves impredecible. Y lo impredecible no puede ser manipulado fácilmente. No puede ser usado como pieza en el tablero de otro. Eso no te lo enseñaron. Y no fue casualidad. Hay algo que los hombres estratégicos descubrieron hace siglos y que la cultura moderna casi logró hacerte olvidar. El silencio aterroriza más que cualquier respuesta. Cuando alguien te provoca y tú respondes, le das lo que vino a buscar. Confirmación, reacción, evidencia de que su movida funcionó. Le das la satisfacción de saber que llegó a donde quería llegar. Pero cuando recibes la provocación y no reaccionas, algo cambia en el ambiente. El que provocó empieza a dudar. ¿No escuchó? ¿No le importó? ¿Está planeando algo? ¿Acaso sabe algo que yo no sé? El silencio transfiere la ansiedad de ti hacia ellos. De repente, el que tenía el control de la situación ahora está en un espacio de incertidumbre que no sabe cómo manejar. Y la incertidumbre es el estado emocional más desgastante que existe. Piensa en el hombre que mandó un mensaje agresivo y no recibió respuesta, que publicó algo calculado para provocar y nadie reaccionó, que intentó iniciar un conflicto y encontró quietud al otro lado. Ese hombre no descansa, vuelve a mirar, vuelve a pensar, empieza a construir escenarios en su mente, a imaginar qué está pasando detrás del silencio. Y mientras él gasta energía mental interpretando tu calma, tú ya decidiste tu siguiente movimiento. El silencio no es pasividad,
El silencio estratégico es la forma más activa de control que existe. Es el espacio donde observas sin revelar, donde acumulas información mientras el otro se expone, donde conservas energía mientras el otro la gasta. Aprende a estar cómodo en ese silencio, porque la mayoría no puede. Y esa incomodidad que sientes al no responder inmediatamente es exactamente la misma incomodidad que ellos sienten cuando tú no lo haces. La diferencia es que tú decidirás cuándo romperlo, ellos no. Cada vez que reaccionas, pagas, no con dinero, con algo más difícil de recuperar. Pagas con información que ya no puedes retener. Pagas con posición que ya cediste. Pagas con imagen que ya revelaste. Pagas con energía que ya gastaste en un terreno que otro eligió. Porque eso es lo que muchos olvidan cuando reaccionan de manera impulsiva. El terreno lo eligió quien provocó. Él decidió el momento, el tono, el escenario, el tema, las condiciones del conflicto, y tú entraste, en sus términos, en su tiempo, con tu energía y tu exposición. Eso es perder antes de que empiece. Hay una escena que se repite en las organizaciones, en las familias, en las relaciones de cualquier tipo. Alguien hace un comentario que sabe que va a activarte. Tú explotas. Y de repente, la conversación ya no es sobre lo que debería ser, es sobre tu reacción, sobre tu tono, sobre cómo respondiste. El problema original desapareció y ahora tú eres el problema. Eso no fue accidente, fue diseño. Hay personas que usan la provocación como herramienta de desvío. Saben que si consiguen que reacciones, el foco se mueve de ellos hacia ti. Y en ese desplazamiento del foco, ellos ganan tiempo, ganan espacio, ganan la narrativa. El costo de tu reacción fue exactamente el beneficio que ellos buscaban. Cada reacción impulsiva es una factura que cobran otros. Y lo más silencioso de todo esto es que te quedas convencido de que defendiste algo, que hiciste lo correcto, que no podías callarte, pero el tablero ya se movió y no fue a tu favor. Aquí hay algo que los libros raramente dicen con honestidad. Controlar tu reacción no significa sentir menos, significa actuar distinto de lo que sientes. Y eso requiere algo que es profundamente incómodo de desarrollar, la capacidad de sostener una emoción intensa sin dejarte arrastrar por ella. No es represión, no es fingir que no pasó nada, no es construir una máscara estoica que eventualmente se rompe en el peor momento. Es algo más parecido a lo que hace un buen cirujano durante una operación complicada. Sus emociones existen, el estrés existe. Pero sus manos no tiemblan, porque sabe que en ese momento lo que importa es la precisión, no la expresión. El control emocional estratégico es exactamente eso. Precisión sobre expresión. Sentir la rabia y elegir no mostrarla todavía. Sentir el dolor y elegir no confirmarlo frente a quien lo causó. Sentir el miedo y moverse de todas formas, sin que el otro sepa que existió. Esa capacidad no es natural en la mayoría, es entrenada, es deliberada y requiere haber entendido primero por qué las reacciones te cuestan lo que cuestan. Cuando empiezas a verlo así, algo cambia en cómo experimentas las provocaciones. Dejan de ser ataques que necesitan respuesta inmediata, empiezan a ser información. Cada provocación te dice algo sobre quién la lanzó. Sobre sus miedos, sus necesidades, sus inseguridades, sus objetivos. El que te grita tiene miedo de no ser escuchado. El que te ignora sabe que eso te afecta. El que te desacredita frente a otros necesita reducirte para sentirse más grande. Cuando ves la provocación como dato en lugar de ataque, el peso emocional cambia. Y con ese cambio, el poder también. Este es el punto donde más personas pierden, porque está disfrazado de virtud. Tener razón no es suficiente. Nunca lo fue.
La historia está llena de hombres que tenían razón y perdieron de todas formas, que tenían los argumentos correctos y terminaron solos, que estaban en lo justo y fueron destruidos por eso, porque el poder no se mueve por quien tiene razón, se mueve por quien controla la narrativa, y la narrativa no la controla el que tiene más verdad, la controla el que tiene más calma. Cuando alguien te provoca y tú reaccionas con rabia para defender una verdad legítima, ese alguien tiene ahora una herramienta poderosísima. Puede mostrar tu reacción sin mostrar su provocación. Puede enseñar al mundo cómo respondiste sin enseñar por qué. Y el mundo juzgará lo que ve, no lo que no ve. Esto es especialmente brutal en contextos públicos, laborales o sociales. La persona que te humilló en privado puede presentarse después con serenidad y contar la historia desde su perspectiva. Y si tu respuesta fue explosiva, la historia que cuente tendrá evidencia a su favor. Tu reacción se convierte en su argumento. Hay algo más perturbador todavía. Hay personas que te provocan precisamente para obtener esa reacción. No porque les molestes, sino porque necesitan ese clip de ti desequilibrado, esa imagen de ti fuera de control, esa versión de ti que pueden usar para construir una narrativa que les conviene. Te usaron para construir la evidencia en tu contra. Y tú se la diste, sin que te lo pidieran. Tener razón sin control es una moneda que no puedes gastar. Hay una diferencia brutal entre el que reacciona y el que responde. Reaccionar es automático, es reflejo, es el sistema nervioso tomando el control antes de que la mente llegue. Responder es deliberado, es elegido, es el resultado de un procesamiento interno que el otro no puede ver ni anticipar. Y esa diferencia de segundos, de horas, a veces de días, es donde se construye el poder real sobre una situación. El que reacciona actúa en el peor momento posible, cuando está más activado emocionalmente, cuando tiene menos claridad, cuando más información está revelando y menos está procesando. El que decide cuándo responder actúa desde una posición completamente diferente. Ya procesó lo que pasó, ya entendió qué quería el otro al hacer lo que hizo, ya decidió qué quiere obtener de esta situación, ya eligió el terreno, el momento, el tono. Ese desplazamiento temporal es una inversión de poder, porque mientras tú esperabas, el otro ya terminó de exponer sus cartas, ya mostró su urgencia, su necesidad de respuesta, su inseguridad ante el silencio, y ahora tú entras al tablero con más información que él. Hay un principio que pocos aplican conscientemente. En cualquier conflicto, quien más necesita resolver la situación rápido, pierde. La urgencia es debilidad visible. Si consigues no ser el urgente, si consigues observar cómo el otro acumula urgencia mientras tú permaneces quieto, el equilibrio de poder ya se movió antes de que digas una sola palabra. Dime desde qué país escuchas esto. Hay hombres que llegaron a entender todo lo que estamos hablando aquí, pero lo entendieron después de haberlo perdido todo, después de haber dicho lo que no debían decir en el momento equivocado, después de haber reaccionado frente a la persona equivocada en el contexto equivocado, después de haber entregado su poder en bandeja con cada explosión, con cada defensa innecesaria, con cada reacción que pareció justificada pero costó demasiado. Y la tragedia no es solo lo que perdieron, es que siempre supieron que algo estaba mal, siempre sintieron que reaccionaban demasiado, que decían de más, que se exponían donde no debían. Pero nadie les dio el marco para entender por qué eso los destruía, porque vivimos rodeados de un discurso que premia la autenticidad sin filtros, que celebra ser tal como uno es, que romantiza la expresión sin consecuencias. Y ese discurso es cómodo para escuchar,
pero es mortal en el tablero real. El mundo no te recompensa por ser auténtico, el mundo te recompensa por ser efectivo. Y la efectividad en cualquier contexto de poder requiere la capacidad de controlar cuándo, cómo y cuánto de ti mismo muestras. No para ser falso, para ser estratégico. La diferencia entre falsedad y estrategia es simple. Uno te vacía por dentro, el otro te protege mientras seguís siendo completamente tú mismo, solo que en tus propios términos. Los que aprendieron esto tarde lo saben, los que lo aprenden ahora todavía tienen tiempo de mover el tablero. Cuando empiezas a practicar esto de manera consistente, algo cambia, no de golpe, no de manera dramática, pero cambia. Las personas a tu alrededor empiezan a tratarte diferente sin saber exactamente por qué. Sienten algo distinto en tu presencia, una especie de peso que antes no estaba, una calidad en tu silencio que no sabían leer. Empiezan a medir más lo que te dicen, a pensar dos veces antes de provocarte, a tratarte con una consideración que antes no existía, no porque te hayas vuelto frío, sino porque te volviste impredecible, y lo impredecible genera respeto instintivo, es biológico, es primitivo. Nadie quiere enfrentarse con algo que no puede anticipar, pero hay algo más profundo que eso. Cuando dejas de reaccionar automáticamente a cada estímulo externo, recuperas algo que la mayoría entregó sin saberlo, la autoría de tu propia vida. Porque una persona que reacciona a todo es una persona que es escrita por otros. Sus acciones son consecuencia de las acciones ajenas. Su estado emocional depende de lo que otros hagan o digan. Su siguiente movimiento lo elige quien la provoque primero. Eso no es libertad. Es ilusión de libertad con cadenas invisibles. El hombre que controla sus reacciones es el hombre que elige, que actúa en lugar de responder, que construye en lugar de defenderse, que avanza mientras otros gastan energía en conflictos que él ya decidió no pelear. Eso no significa no actuar nunca. Significa actuar cuando tú lo decides, con las condiciones que tú eliges, en el momento que tú determines. Ese es el poder que nadie te roba, el único que nadie puede quitarte mientras decidas sostenerlo. Y empieza en el instante exacto en que alguien te provoca y tú no reaccionas. Escribe desde dónde estás viendo este video si algo de lo que escuchaste aquí te hizo pensar en alguien específico.